Hola, bienvenidos al curso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 12, la solución de los flujos de potencia utilizando el método de Newton-Raphson. El método Newton-Raphson se basa en un principio totalmente distinto al método Gauss-Seidel que revisamos en el módulo anterior. En este caso, se utiliza el cálculo del jacobiano para poder encontrar la solución del sistema no lineal, ¿ya? Para eso, ¿qué es lo que se hace? Aquí vamos a ver primero una representación de un sistema genérico y después lo vamos a aplicar a un sistema de potencia. El método Newton-Raphson lo primero que hace es tomar la función no lineal, ¿cierto? Que en este caso sería la H1 y H2, que dependen de dos variables, X1 y X2, y que en la ecuación de esta variable tiene que hacerse igual a B1 y en el caso del H2 a B2 respectivamente. Entonces, ¿qué se hace? Se escribe primero una nueva variable, una nueva función que es G1, G2, en la cual contiene la solución dentro de la misma variable. Es decir, esta G1 y G2 son iguales a 0. Una vez que tenemos escrito entonces esta función en esta estructura, podemos utilizar la serie de Taylor para poder expandirla y consideramos solamente el primer orden para tener una respuesta lineal. Entonces, en este caso, cada una de las funciones sería igual a la función evaluada en el punto en el cual se va a hacer la expansión, que en este caso sería la condición inicial, luego la derivada de la función sobre la variable x1, multiplicada por la diferencial de x1, más la derivada de la variable con respecto a x2 por la diferencial de x2. Todos estos elementos evaluados en el punto inicial. Luego habrían términos de mayor orden que no se van a considerar. Para el caso del G2 es exactamente la misma función, solo que esta vez la derivada y la función se hacen con respecto a G2. Entonces lo que pueden ver acá es como eliminamos los elementos de alto orden, de segundo orden hacia arriba, entonces nos quedamos con un sistema lineal. Y este sistema lineal, entonces lo podemos ahora escribir como en forma matricial. ¿Ya? Aquí tenemos la variable original, tenemos la variable evaluada en el punto inicial, y esta es la parte importante, donde como se puede escribir en forma lineal con respecto a las derivadas, podemos entonces agrupar las diferenciales de entrada, ¿cierto? El delta x1, delta x2, multiplicados por una matriz. Y esta matriz contiene todos los elementos de derivadas de las funciones g1 y g2, con respecto tanto a las variables x1 y x2. Y todo este sistema tiene que ser igual a 0. Esta matriz de derivadas se denomina jacobiano y es el elemento que nosotros vamos a calcular dentro de este método. Bien, una vez que tenemos entonces este sistema, podemos, como sabemos que todo lo que está acá adentro va a ser igual a 0, podemos resolver o plantear la solución en términos de los deltas x, que son los diferenciales. Entonces nos va a quedar el jacobiano por los diferenciales, va a ser igual a menos la función evaluada en el punto inicial. Y ahí, como sabíamos que la función original era el h1, que es la función no lineal, menos el v1, y el h2 menos el v2, entonces podemos escribirla en forma extendida de esta forma. Esto en notación matricial quedaría como el jacobiano j por el delta x, que sería la variable que estamos buscando, va a ser igual al delta g, que sería la variable de la diferencial en términos de la función g, o de la función h en este caso, dependiendo de cómo las queramos escribir. Entonces, para poder encontrar la solución, lo que tenemos que hacer es invertir la matriz jacobiana y multiplicarla por el delta g, que en este caso el delta g son las variables que tendríamos como datos. Una vez que hacemos eso, entonces encontramos el delta y para encontrar la solución final lo que hacemos es sumar ese delta a la variable inicial, a la condición inicial, y por lo tanto obtenemos la condición final. Si el sistema hubiera sido lineal, solamente con un paso hubiéramos llegado inmediatamente a la solución del sistema. Pero como es un sistema no lineal que estamos linealizando, solamente estamos despreciando del segundo orden hacia arriba, entonces lo que va a pasar es que esta solución nos va a dar un acercamiento, ¿cierto? Un valor que está cercano a la solución, pero no es la solución todavía, y para encontrar la solución tenemos que hacerlo en forma repetitiva.
hasta que el error se haga cero o cumple un cierto rango o un cierto valor de convergencia. Bien, ahora siguiendo esta misma estructura vamos a plantear el problema de potencia, ¿cierto? Y la solución con Newton-Raphson de un sistema de potencias. En un sistema de potencia vamos a definir que las funciones h, que eran las funciones no lineales, son las funciones de potencia activa y potencia reactiva. Estamos aquí analizando solamente un nodo, vamos a analizar solamente un nodo y después lo vamos a extender a todo el sistema. Y estas funciones de potencia activa y reactiva dependen tanto del ángulo, de los distintos ángulos, ¿cierto? De los distintos voltajes y de sus magnitudes. Y la función a la cual esta tiene que ser igual, pero que es constante, es, los valores a los cuales tiene que converger esta función están dados por esta expresión, donde tenemos la potencia generada en el nodo menos la potencia consumida en el nodo. ¿Ya? Estos valores de PGE, PD, QG y QD van a depender del tipo de nodo que exista, ¿cierto? En un nodo tipo PQ probablemente vamos a tener solamente demanda, mientras que en un nodo PV vamos a tener una generación en potencia y bueno, puede ser demanda o generación o distintas combinaciones de ellas en cada uno de los nodos. Pero cualquiera sea la condición, siempre va a ser un valor constante, tanto el V1 y el V2. O sea. Luego entonces planteamos la ecuación de potencia, que sería nuestra función G, la función no lineal que queremos después aproximar por Taylor. Y esa función va a estar dada por la potencia, que depende del delta y del ángulo y de la magnitud, menos los valores de referencia de generación y de demanda. Aproximamos por Taylor, entonces para aproximar por Taylor y plantear la misma ecuación anterior tenemos que evaluar la función G, tanto la función G1 y G2 en la condición inicial de ángulo y de magnitud, y después calcular las derivadas parciales con respecto al ángulo, al voltaje, y multiplicarlos por las diferenciales de ángulo y voltaje. Y todo esto va a ser igual a 0, porque es la misma, estamos de cierta forma linealizando la ecuación de arriba. Ahora, hacemos un pequeño arreglo matemático en donde el segundo término, ¿cierto? El que está derivado con respecto al voltaje, tanto en P como en Q, lo multiplicamos por el voltaje y lo dividimos por el voltaje, de tal forma de que la ecuación queda exactamente igual, ¿ya? Porque estamos multiplicando por un valor y dividiendo por otro valor, por el mismo valor. Entonces la ecuación completa va a quedar igual, pero esto nos va a servir después para simplificar el cálculo, ¿ya? Porque vamos a tomar ventaja de algunas simetrías que van a aparecer cuando consideramos el sistema escrito de esta forma. Y tenemos entonces las derivadas, tenemos los diferenciales, las derivadas con respecto al ángulo, derivadas con respecto a la magnitud del voltaje, y eso va a ser igual entonces a las potencias del nodo, que están definidas como datos, menos la potencia evaluada en el punto inicial de ángulo y de magnitud. ¿Ya? Ahora, todo esto lo podemos escribir también en forma matricial, al igual que lo hicimos con el caso genérico, y nos va a quedar el jacobiano multiplicado por las diferenciales de ángulo y de magnitud de voltaje, va a ser igual a los diferenciales de potencia, que son las funciones que tenemos acá. Ahora, una cosa que tienen que fijarse es que estas dos ecuaciones que tenemos acá están hechas solamente para un nodo. O sea, tenemos la potencia activa en un nodo y la potencia reactiva en un nodo. Sin embargo, tenemos que para resolver el sistema tenemos que plantear las ecuaciones para todos los nodos. Y eso en el fondo va a hacer que tengamos que repetir estas dos ecuaciones para todos los nodos del sistema. Y por eso en el jacobiano que se ve acá abajo ya no está el PI, sino que se muestra una matriz de P. ¿Ya? Porque estos van a resultar ser unas matrices, unas submatrices dentro de la matriz jacobiana. Bien, esta expresión como la tenemos escrita acá, es la misma expresión que originalmente habíamos encontrado para el sistema genérico. Es decir, tenemos un jacobiano multiplicado por un delta de la variable, que en este caso son dos tipos de variables, ¿cierto? Tenemos la variable de ángulo y la variable de magnitud. Es igual al delta de la función, que en este caso corresponde al delta de la potencia. Por lo tanto, como tenemos este sistema ya escrito en esta forma, podemos resolverlo. Para eso, entonces, vamos a definir una condición inicial para el ángulo y el voltaje. Vamos a definir un delta X, que es este que está acá, y la variación de potencia y el jacobiano.
¿ya? Esto en el fondo es la misma ecuación que teníamos anteriormente, solo que ahora estamos definiendo cada uno de los términos. El importante es destacar que el jacobiano tiene un orden, la matriz es del tamaño 2n por 2n, donde n es el número de nodos del sistema. ¿Por qué? Porque por cada nodo tenemos una ecuación de potencia y una ecuación de voltaje. Y tenemos dos variables, el ángulo y la amplitud, la magnitud de voltaje. Por lo tanto, nos va a quedar el doble del tamaño del sistema. Ahora, una vez que tenemos la condición inicial, ¿cierto? El ángulo y la magnitud inicial, podemos directamente y tenemos también los parámetros de potencia generada y demandada, y también las admitancias para poder calcular las potencias. Podemos entonces el vector de variación de potencia, que es el delta G, lo podemos calcular directamente, porque todos estos valores los tenemos y son conocidos, o se pueden calcular, el PI se puede calcular. Sin embargo, el jacobiano requiere, como son derivadas de la potencia con respecto a estos ángulos, requiere un análisis un poco más profundo. Ahora, el análisis que se hace acá en el método de Newton-Raphson es más complejo, por supuesto, que el de Gauss-Seidel, pero una vez que lleguemos al final del análisis, se van a dar cuenta de que el cálculo de los jacobiano se basa en los mismos valores que necesitamos para calcular el vector de variación de potencia. Es decir, necesitamos solamente calcular las potencias, no necesitamos calcular la derivada. Bien, ya, pero vamos a llegar a eso pronto. Bien, ¿cómo vamos entonces a analizar este problema? Primero vamos a recordar las ecuaciones de potencia del sistema. En cada nodo, la potencia activa está dada por esta sumatoria y la potencia reactiva está dada por esta sumatoria. Estos fueron los resultados que obtuvimos del análisis del problema del sistema de potencia. Si se puede notar que dentro de esta sumatoria, cada elemento de la sumatoria lo podemos dar un nombre, le podemos asignar una definición. En este caso, los elementos que están dentro de la potencia le vamos a llamar potencia I, J, y potencia activa, P, I, J, y potencia reactiva, Q, I, J. Entonces, cada uno de estos elementos, dentro de la sumatoria, se calcula como una multiplicación de magnitudes por un coseno de un ángulo o un seno del ángulo, dependiendo si es la potencia activa o reactiva. Bien, ahora, hay un pequeño problema y que ustedes lo vieron cuando hicimos la actividad del módulo anterior. Y es que cuando el I es igual a J, es decir, hay los elementos en donde los dos índices son iguales, la estructura del elemento es distinta a esto. ¿Por qué? Porque aparece el voltaje dos veces, por lo tanto aparece un cuadrado del voltaje, y el ángulo se cancela. Por lo tanto, las expresiones que tenemos, que aquí se escriben como P y I y Q y I, tienen un voltaje cuadrado y no dependen del ángulo del voltaje. Por lo tanto, cuando hagamos las derivadas, estas dos expresiones se van a comportar distinto al resto de las expresiones que no son las expresiones diagonales, por así decirlo. Las expresiones que tienen el I y el J son distintos, van a tener este comportamiento, mientras que cuando el I y el J son iguales van a tener este comportamiento. Entonces, para poder hacer el análisis, vamos a separar esas dos expresiones y las vamos a escribir por separado. Es decir, la potencia activa y la potencia reactiva, que son las mismas expresiones que tenemos arriba, lo único que hacemos es sacar cuando el J es igual, el término cuando el J es igual a I. Y eso lo escribimos por separado al principio. Tanto la potencia activa como reactiva, y después la sumatoria, fíjense que ahora no tiene el J igual a I. Tiene del J igual a 1 hasta N menos el J igual a I. Y en este caso, las potencias PI entonces pueden ser escritas como el término II, ¿cierto? Que calculamos que van a ser finalmente los que van a estar en la diagonal de la matriz de potencia, y los términos que están fuera de la diagonal, que son los términos IJ. Tanto la potencia activa como la potencia reactiva. Ahora, con estas expresiones de potencia, vamos a poder calcular las derivadas. Y para hacerlo, vamos a considerar la representación polar de las potencias, es decir, los vamos a representar en términos de senos y cosenos. Entonces, el jacobiano lo que queremos calcular es cada una de estas submatrices, y vamos a calcular cada una de ellas por separado, porque se comportan distinto. Primero vamos a ver la derivada de potencia activa con respecto al ángulo. La potencia activa se escribe de esta forma.
que es la que tenemos acá arriba, y que se puede ser en forma resumida, escrita como un PI más PIJ. Si derivamos esta expresión con respecto al ángulo, podemos ver que el término II, doble I, ¿cierto?, no depende del ángulo del voltaje, por lo tanto este término se va a eliminar. Y lo que está dentro de la sumatoria va a depender, pues si estoy derivando con respecto al ángulo I, el ángulo I va a aparecer en todos los términos de la sumatoria, por lo tanto nos va a quedar otra sumatoria de derivadas, pero esta vez el seno. O sea, en el fondo vamos a estar pasando la amplitud, ¿cierto? La amplitud no depende del ángulo, por lo tanto la amplitud sale de la derivada, después tenemos la derivada del coseno, que nos da un seno del ángulo, pero el ángulo que estamos derivando es el delta I, por lo tanto va a tener un ángulo negativo. Entonces, como estamos derivando un seno, nos va a dar menos, perdón, un coseno nos va a dar menos seno, como tiene un ángulo negativo, nos va a volver a dar positivo nuevamente. Y el resultado, entonces, el delta PI a delta, el ángulo I, va a ser una sumatoria de términos. Si hacemos la derivada con respecto a un ángulo J, a un ángulo, sí, está bien, un ángulo J, entonces tenemos que el primer término no depende del ángulo J, y dentro de toda esta sumatoria hay solo un término que depende de J. Por lo tanto, cuando derivemos ese término nos va a quedar las amplitudes, ¿cierto? Las amplitudes quedan iguales, después el coseno de un ángulo, por lo tanto nos va a dar menos seno, y en este caso el ángulo J es positivo. Por lo tanto, nos va a quedar menos la amplitud por el seno del ángulo. ¿Ya? Ahora, fíjense que tenemos un término de amplitudes por seno y amplitudes por positivos y una amplitudes por seno negativo. Entonces, esto lo podemos reescribir usando los mismos términos que teníamos anteriormente definidos para la potencia activa y reactiva, en este caso la reactiva. Entonces, la derivada de potencia activa con respecto al ángulo resulta ser este término, que son las potencias reactivas. Es decir, fíjense que no necesitamos la derivada, porque ya calculamos las potencias. Eso de tanto cuando derivamos en el ángulo, con el mismo índice de la potencia, como cuando el índice de la potencia es distinto al ángulo. Ya en ambos casos depende de la potencia reactiva. Si vemos ahora el segundo término, que es la variación de potencia, la derivada de potencia, perdón, con respecto a la magnitud de voltaje, podemos ver lo siguiente. La expresión de potencia activa, perdón, es la misma. Entonces, si lo derivamos con respecto al voltaje, nos queda lo siguiente. Lo vamos a derivar primero con respecto al voltaje I. El voltaje I aparece acá en el primer término, y de hecho aparece cuadrático. Por lo tanto, cuando derivemos esta expresión nos va a quedar dos veces el voltaje por I por coseno. Pero recuerden que estamos multiplicando este término por la amplitud del voltaje BI. Por lo tanto, al derivarlo, ¿cierto?, nos quedó 2BI, pero al multiplicarlo por BI nos va a quedar de nuevo 2BI cuadrado. Por I por el coseno de I. ¿Ya? Y aquí ya pueden ver algo importante. Fíjense que este término que tenemos acá, resultante de la derivada, es el mismo término que tenemos acá arriba. Y corresponde al PI. Por lo tanto, aquí ya también pueden ver que al derivar la potencia activa, nos van a resultar términos de potencia activa. No de derivada, sino de potencia misma. Entonces, después derivamos la sumatoria con respecto al voltaje I, al BI, y nos va a quedar que todos los elementos de la sumatoria tienen el voltaje BI. Por lo tanto, todos los elementos de la sumatoria, la derivada nos quedaría I y J por BJ por el coseno. Pero, como estamos multiplicando por el BI, ese BI vuelve a pasar dentro de la sumatoria y nos queda el mismo término que tenemos acá. Ya, por lo tanto, ese término, al derivar y multiplicar por BI, no cambia. Si derivamos por la potencia con respecto a BJ, nos podemos ver que en el primer término no está BJ, por lo tanto este término se cancela, y en la sumatoria, de todos los términos que hay en la sumatoria, solamente un voltaje corresponde al BJ, por lo tanto uno de esos términos solamente tiene derivada y corresponde entonces al BI por BJ. Se cancela el BJ, pero lo estamos premultiplicando por BJ, así que el BJ vuelve a aparecer en el término, y luego tenemos el coseno. ¿Ya? Entonces, al hacer esta derivada, nos quedan estos dos términos de acá, y estos dos términos de acá resulta que son los mismos términos de potencia que habíamos definido al principio. Es decir, si derivamos la potencia con respecto al voltaje y la multiplicamos por el voltaje, nos van a quedar estos términos que tenemos aquí. En términos del voltaje BI y en términos del voltaje BJ.
Para la potencia reactiva, es decir, la matriz que tenemos acá abajo, la primera matriz que tenemos abajo, si la derivamos con respecto, esta es la expresión de la potencia reactiva, si la derivamos con respecto al ángulo del delta I, podemos ver que el primer término no aparece, se cancela, y luego en la sumatoria, todas las sumatorias dependen de delta I, por lo tanto aparece nuevamente una sumatoria, la amplitud pasa exactamente igual, el seno se deriva y por lo tanto nos queda un coseno, y el ángulo, como tenemos un negativo acá, nos va a pasar, se va a cancelar el negativo de la ecuación original. Si lo derivamos por delta J, de nuevo el primer término no depende de delta J, por lo tanto se cancela, y de la sumatoria hay solamente un término que depende de delta J, por lo tanto solamente un término se deriva y nos va a quedar un menos la derivada del seno es coseno y el ángulo nos va a quedar exactamente igual, por lo tanto nos va a quedar menos la amplitud, ¿cierto? Y por los dos voltajes por el coseno de lo que tenemos del ángulo. El término que tenemos arriba y abajo ya lo habíamos definido porque corresponde a las potencias activas, es decir, la derivada de la potencia reactiva con respecto al ángulo es la potencia activa. Es una combinación, en realidad, de la potencia activa y la sumatoria de la potencia activa en cada nodo y la potencia activa de todos los nodos, que es PI. Finalmente, tenemos la última submatriz es la derivada de la potencia reactiva con respecto a la magnitud de voltaje. En este caso tenemos la misma expresión, entonces si la derivamos por el voltaje BI, nos queda 2BI por II por el seno de II, de teta I. Como la estamos premultiplicando por BI, entonces el BI va a aparecer de nuevo en el resultado y nos va a quedar menos 2 veces BI cuadrado y I por el seno. Aquí fíjense que este término de nuevo es el mismo término que tenemos acá arriba. Y ese término de acá arriba lo habíamos definido como QI, por lo tanto aquí va a aparecer de nuevo el Q. Luego derivamos la sumatoria y en la sumatoria podemos ver que todos los términos de la sumatoria tienen el voltaje BI. Por lo tanto todos los términos van a ser derivados y nos va a quedar como resultado el IJ, el YIJ, perdón, el BJ por el seno. Pero como está premultiplicado por BI, de nuevo el BI va a aparecer dentro del término. Entonces nos va a quedar YJ por BI. En el caso en que derivemos por la magnitud de BJ, el primer término no aparece porque no tiene BJ y en la sumatoria que hay acá hay solamente un término que tiene BJ. Por lo tanto, un solo término va a aparecer derivado y nos va a quedar I y J por BI por seno del ángulo. Como está premultiplicado por BJ, entonces el resultado nos va a dar YJ por BI por BJ por el seno del ángulo. Y nuevamente aquí podemos ver que este resultado que tenemos acá corresponde a un término de la sumatoria que tenemos acá. Y por lo tanto correspondía a un Q y J. Entonces, la derivada de la potencia reactiva con respecto a la magnitud de voltaje también la podemos escribir en términos de las potencias reactivas. Finalmente, pudieron ver que entonces al derivar las potencias activas y reactivas con respecto al ángulo y con respecto a la amplitud, estos resultados de las derivadas resultaban ser una combinación de las mismas potencias que originalmente habíamos calculado. Y eso pasa porque la representación que teníamos del sistema es polar, es decir, es con senos y cosenos. Y cuando derivamos los senos y los cosenos, si derivamos un seno nos va a dar coseno, si derivamos un coseno nos va a dar menos seno. Y por lo tanto se van a ir, la derivada de un valor va a ser el equivalente a la definición del otro que teníamos anteriormente. Entonces, ahora, para poder simplificar la notación, vamos a definir una serie de matrices, porque vamos a trabajar, este método trabaja básicamente con matrices, así que vamos a definir todo el resultado en términos matriciales. Primero vamos a definir la matriz P y la matriz Q, que son matrices en donde cada elemento de la matriz se calcula con la expresión de P y J y Q y J que tenemos acá. ¿Ya? El P11 en donde tenemos el I y el J son iguales y son iguales a 1, por lo tanto nos va a quedar Y11 por BI cuadrado, coseno de I, teta 11, y estos dos se van a cancelar. Lo mismo para el P12 y así sucesivamente para todos los elementos de la matriz P. Y en el caso de la matriz N, de la matriz Q, perdón, vamos a, en lugar de multiplicar por el coseno, vamos a multiplicar por el seno.
Y también luego vamos a definir dos matrices más que son matrices diagonales, en donde todos los elementos son 0 excepto la diagonal, y esa diagonal está compuesta por todos los elementos PI o QI, dependiendo cuál diagonal estamos eligiendo. Y esos elementos PI en realidad son la suma de todos los elementos PIJ. Es decir, en el fondo, este PI que yo tengo acá en la diagonal es la suma del P11 más P12 más todos los P hasta llegar al P1N. Sumo todos esos valores y ese es el valor que está acá en el principio en el elemento 1,1 de la diagonal. Luego sumo la segunda fila y tengo el P2. Sumo la tercera fila, la cuarta fila y voy teniendo cada uno de los elementos diagonales. Sumo la última fila y voy a tener el último elemento diagonal del P. Y en el caso del Q exactamente lo mismo. Sumo todos los primeros elementos del Q, ¿cierto? Que es lo que tengo acá. Y en este caso me da un valor negativo porque recuerden que el Q está definido como el negativo de este valor. El negativo de la amplitud por el seno. Bien. Entonces, al definir estas matrices, podemos ver que el jacobiano se escribe que originalmente eran derivadas de potencia, ¿cierto? Derivadas de potencia activa, derivadas de potencia reactiva, en realidad la podemos escribir directamente con los valores de potencia que calculamos en la matriz P, en la matriz Q y en las diagonales que vimos en la PPT anterior. ¿Ya? Estas matrices, en realidad los valores que hay dentro de estas matrices son los mismos elementos que teníamos que calcular para el resultado de Gauss-Seidel. Es decir, tanto para el Gauss-Seidel como para el Newton-Raphson, tenemos que en algún momento calcular las potencias en todo el sistema. ¿Ya? Y de esa forma, aquí está representado matricialmente, por eso se ve tal vez un poco más complejo, pero en el fondo la cantidad de cálculos que hay que hacer es más o menos similar. Bien, entonces tenemos el jacobiano escrito como una combinación de matrices, ¿cierto? Donde cada matriz depende de las potencias que se calcularon. Ya, me refiero a que se calcularon es que nosotros teníamos voltajes iniciales o voltajes de la iteración anterior, entonces con esos voltajes se pueden calcular las potencias. El método entonces, una vez planteado, que ya sabemos cómo se calcula el jacobiano, entonces el método lo podemos resumir de la siguiente manera. Primero nos vamos a considerar una condición inicial para la variable que queremos calcular, ¿cierto? Que en este caso es un vector que está compuesto por los ángulos y las magnitudes del voltaje. Y eso es una condición inicial que usualmente se le da un inicio plano, en donde los ángulos son 0 y los voltajes son 1. Con este valor, con este X, calculamos la diferencia de potencia del jacobiano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente necesitamos este X para poder calcular las potencias PI y QI y las matrices P y Q. Entonces, podemos, bueno, y estos son datos, y lo único que necesitamos para poder calcular estas matrices son los valores de la admitancia, que también es un dato. Una vez que tenemos entonces la diferencia de potencia, el delta G y el jacobiano, el J, podemos calcular la variación de ángulos y voltajes de la siguiente forma. El delta X, ¿cierto? Que recuerden que un ángulo y un voltaje, va a ser igual al inverso del jacobiano multiplicado por la diferencial de potencias. Y una vez que calculamos este delta X, lo que tenemos que hacer es sumárselo a la condición inicial. O sea, este delta X que tenemos acá va a tener un delta ángulo y un delta voltaje, y por lo tanto se lo vamos a poder sumar directamente al ángulo y al voltaje que tenemos acá, y con eso vamos a tener el nuevo ángulo y el nuevo voltaje. Ahora, hay una característica, bueno, aquí uno de los problemas del Newton-Raphson es que tenemos que invertir una matriz que es de 2n por 2n, que es bastante grande. Entonces, una forma de simplificar esa notación, o reducir en realidad el cálculo, es teniendo en consideración lo siguiente. Cuando un ángulo varía en un nodo, varía el ángulo del voltaje, principalmente el flujo de potencia activa es el que se ve afectado.
¿Ya? La variación de un ángulo casi no afecta a la potencia reactiva. Pero, en forma inversa, la magnitud de un voltaje afecta fuertemente a la potencia reactiva, pero casi no afecta a la potencia activa. Entonces podemos plantear lo siguiente: si sabemos que las diagonales de esta jacobiano tienen más influencia que los elementos que están fuera de la diagonal, entonces podemos simplemente calcular, eliminar los elementos que están fuera de la diagonal y calcular el, eh, el resultante en dos sistemas separados. Es decir, este elemento, ¿cierto? El Q, 0 menos la diagonal de Q multiplicado por el delta de ángulo, nos va a dar el delta de potencia, ¿ya? Porque sabemos que el ángulo va a afectar a la potencia activa, y el término que tenemos acá abajo, que el delta Q más la diagonal de Q, por la variación de ángulo, nos va a dar la variación de potencia reactiva, porque sabemos que la magnitud de voltaje afecta más la potencia reactiva. Entonces con eso podemos separar dos sistemas, y ahora ya no hay que resolver un sistema de 2n, sino que resolvemos dos sistemas de n. Entonces si consideramos que el tiempo de cálculo es proporcional al número de elementos de la matriz que uno tiene que solucionar, en el primer caso necesitamos, suponiendo un n cuadrado. En el segundo caso, cuando separamos las matrices en dos matrices más pequeñas, llegamos a n cuadrado medios. Es decir, solamente con hacer esa separación, tenemos que las matrices ya se reducen a la mitad, y por lo tanto los cálculos se van a reducir aproximadamente a la mitad. Esta solución se llama solución desacoplada. Y por supuesto, como estamos despreciando los términos que no están en la diagonal, usualmente requiere un poco más de tiempo, un número más alto de iteraciones en converger al nivel de error que uno está esperando. Entonces uno ahí tiene el Newton-Raphson desacoplado, puede por una parte reducir la cantidad de cálculo que se necesita en cada iteración, pero es posible que necesiten muchas más iteraciones para lograr el mismo resultado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ambas cosas para poder estimar si es que es útil usarlo o no. Veamos un ejemplo para poder tener un cierto acercamiento de cómo opera el método de Newton-Raphson. Para eso vamos a usar el mismo sistema que usamos para el de Gauss-Seidel, un sistema de 4 nodos con 4 líneas. Esta es la matriz de admitancia del sistema, y aquí están los datos de los nodos. Tenemos un nodo que es de compensación, que es el nodo 1, dos nodos PQ, que son el 2 y el 3, y un nodo PB, que es el nodo 4. Y aquí están los datos de líneas, que son los mismos datos que teníamos del módulo del sistema de Newton-Raphson, del ejemplo de Newton-Raphson. Entonces, una vez que tenemos todos los datos, lo que tenemos que hacer primero es establecer cuál va a ser el sistema que tenemos que solucionar, ¿cierto? Va a establecer cuál es el jacobiano que hay que resolver. Para eso vamos a escribir, como tenemos 4 nodos, vamos a escribir todos los nodos. Vamos a escribir los 4 nodos, las 4 ecuaciones de potencia activa, las 4 ecuaciones de potencia reactiva, en términos de los 4 ángulos y las 4 variaciones de voltaje. Entonces nos va a quedar un jacobiano que en este caso, como teníamos 4 nodos, nos va a quedar de 8 por 8, ¿cierto? De 2n por 2n. ¿Ya? Ahora, aquí hay varias simplificaciones importantes que hay que hacer, y de las cuales no habíamos considerado hasta el momento. Primero, recuerden que en el método Gauss-Seidel teníamos que eliminar el nodo de compensación, porque el voltaje del nodo de compensación no variaba, ¿ya? Y el nodo PB también tenía ciertas restricciones. En este caso, el planteamiento es igual para todos los nodos, pero una vez que llegamos a la matriz de jacobiana, ¿cierto?, que hay que calcular, aquí se puede hacer una reducción dependiendo si es que el nodo es de compensación o es un nodo PB. En el caso del nodo de compensación, tenemos dos reducciones que hacer. Primero, como ese nodo es el nodo de referencia, la amplitud va a ser siempre 1 y el ángulo va a ser siempre 0.
Por lo tanto, no va a haber un delta ángulo, no va a existir un delta ángulo 1. Y si no existe ese delta ángulo 1, tampoco tiene sentido tener la primera fila. En el nodo de compensación, la amplitud también es fija, por lo tanto no hay un delta B1. El delta B1 se elimina y tampoco tiene sentido tener, si eliminamos el delta B1, no, esta fila, ¿cierto? En este caso la fila número 4, no va a entregar ninguna información. Por último, en los nodos PV también tenemos restricciones en cuanto a la amplitud de voltaje. En este caso, en el nodo 4, sabemos que la amplitud del voltaje en el nodo 4 se va a mantener constante. Por lo tanto, no va a existir un delta B4. Y como no existe delta B4, tampoco va a existir la columna asociada a esa variable. Ahora, en términos de potencia, en el nodo de compensación no tenemos definida potencia activa o reactiva, ¿ya? Porque esa es la finalidad al final del circuito, poder establecer los voltajes para luego poder establecer cuánto es la potencia que se le está pidiendo a la fuente. Por lo tanto, la potencia activa no se puede utilizar, se elimina una fila, y la potencia reactiva tampoco se puede utilizar, por lo tanto se elimina la cuarta fila. Y en el caso del nodo PV, no tenemos datos para la potencia reactiva, porque la potencia reactiva es el elemento que se quiere calcular. Ya tenemos la potencia activa, ¿sí? Por eso se llama nodo PV y el voltaje, pero no tenemos la potencia reactiva. Entonces, en este caso, la fila asociada a la potencia reactiva también se elimina. De tal forma que el sistema resultante es un sistema ya no de 8×8, sino que es un sistema de 5×5, en donde solamente tenemos estos elementos en el jacobiano, los que quedaron visibles, y en términos de la variable de derivada, ¿cierto? Está compuesta por 4 ángulos del voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. El ángulo del voltaje 4 se mantiene, porque recuerden que es un nodo PV, en donde la amplitud está fija, pero el ángulo va a ir cambiando, por lo tanto se tiene que calcular. Y en términos de las variaciones de voltaje, solamente tenemos la variación de voltaje 2 y 3, que son los nodos PQ. ¿Ya? Como pudieron ver acá, una vez que tenemos el sistema completo para el expresado, el jacobiano completo, el nodo de compensación reduce en un número 2 el orden de la matriz. Entonces de 8×8 pasó a 6×6. Y luego cada uno de los elementos de los nodos PV va a eliminar una fila y una columna de la matriz. Por lo tanto se va a reducir en 1. ¿Ya? De esa forma, de los 8 originales, sacamos 2 por el nodo de compensación, nos quedan 6, y sacamos un elemento de la matriz por el nodo de PV, y por lo tanto nos quedan 5. Y el sistema completo final es 5×5. En esta condición, entonces nos vamos a dar con ese sistema de 5×5 nos vamos a dar las condiciones iniciales, que son estas de acá. Tenemos un ángulo 0 en el 2, en el 3 y en el 4, y tenemos una amplitud 1 en el voltaje 2 y voltaje 3. Este es un inicio plano. Una vez que tenemos los voltajes y los ángulos, podemos, obviamente también tenemos las admitancias, entonces podemos calcular las matrices de potencia. Calculamos la matriz de potencia activa, la matriz de potencia reactiva y los vectores de potencia de PI y QI, que también, bueno, si estos vectores ustedes los pueden escribir en forma vectorial o como una diagonal, como una matriz diagonal, tanto en el P como en el Q. Si se fijan, el vector PI, cada elemento del vector PI corresponde a la suma de las filas de la matriz P. ¿Ya? En este caso, si tenemos 9 menos 4 menos 5 nos va a dar 0. 14 menos 4, 10, menos 8, 2, menos 2.06 nos va a quedar menos 0,06. 5 menos 8 más 13, 0. 0 menos 2.06 más 2.122 nos va a dar 0.072. Y en el caso del Q exactamente lo mismo. Si suman cada una de las filas, va a corresponder a los elementos del vector QI. ¿Ya? Les insisto, entonces una vez que tenemos la condición inicial, los voltajes, es directo el cálculo de las matrices de potencia P y Q.
¿ya? Y es el mismo eh, cálculo que teníamos que hacer para el método de Gauss-Seidel. ¿Ya? Solo que en el Gauss-Seidel lo hacíamos elemento a elemento, en cambio acá lo hacemos matricial, todos los elementos al mismo tiempo. Bien, una vez que tenemos entonces las matrices, podemos calcular la variación de potencia. Es decir, el delta P2, P3, P4, el delta Q2 y Q3. Recuerden que el delta P4 no se calcula. Y esos delta de potencia están dados entonces por la potencia generada menos las potencias consumidas en cada nodo, en el nodo 2, 3, 4, para la potencia activa, y 2 y 3 para la potencia reactiva, menos las potencias calculadas, es decir, los PI, en este caso el PI2, que sería ese de ahí, el 3 y el 4, y en el caso del Q sería el Q2 y Q3, el menos 0,45 y el 0. Si ustedes reemplazan los valores calculados en esta expresión, van a dar que el resultado es 0,9, 0,5, 0,5, 0,8, 0,4. Bien. Ok, entonces tenemos la variación de potencia y luego tenemos que calcular el jacobiano. Y el jacobiano, recuerden que se redujo de 8 a 5, por lo tanto ahora una matriz de 5 por 5 que tiene los siguientes elementos. Y cada uno de estos elementos que está acá, el Q22, el Q23, el Q24, el P22, todos estos elementos son los elementos que recién habíamos calculado acá en la matriz P y en la matriz Q. Y de la misma forma los valores que son Q2, Q3 o P2 y P3 también están acá en QI y en PI. Entonces sería el P2 y el P3, el Q2 y el Q3. Y entonces si reemplazamos los valores numéricos que habíamos calculado, entonces nos da la siguiente matriz. Y este es el jacobiano que calculamos. Entonces, para calcular la primera iteración, para finalizar el cálculo de la primera iteración, lo único que tenemos que hacer es invertir esta matriz y multiplicarla por el delta G, por la variación de potencia. Y con eso obtenemos la variación de ángulos y de voltaje. Entonces tenemos la variación de ángulo 2, nos va a dar esto de acá, el ángulo 3 es este de aquí, el ángulo 4 es 0,092, la variación de voltaje 2 es la variación de voltaje 3. Fíjense en un detalle, y ojalá se recuerden del Gauss-Seidel. En el Gauss-Seidel, los voltajes 2 y 3 eran voltajes menores a 1, y aquí ustedes pueden ver que efectivamente estamos restando un valor a la magnitud, y tenían un ángulo negativo, es decir, eran inductivos. Y pueden ver que efectivamente los ángulos 2 y 3 los estamos restando. Pero el ángulo del nodo 4 era positivo. Y efectivamente que ustedes pueden ver que está sumando este voltaje. Por lo tanto, ya pueden tener una noción de que va hacia el camino correcto a este resultado, comparándolo con lo que obtuvimos antes en el Gauss-Seidel. Ok, entonces tenemos estos valores y lo que tenemos que hacer ahora es, como tenemos el delta, tenemos que calcular el siguiente punto de operación, ¿cierto? Para eso entonces a cada elemento, a los ángulos, al ángulo 2 le sumamos el delta ángulo 2, el ángulo 3 le sumamos el delta ángulo 3, delta 4 lo mismo para el delta 4, ¿cierto? Y en el caso de los voltajes hay que tener un cuidado, porque en el voltaje tenemos que, antes de sumar este delta al voltaje inicial, tenemos que multiplicarlo por el mismo voltaje inicial. ¿Por qué? Porque antes, recuerden que este voltaje lo habíamos dividido por los voltajes iniciales. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar este 0,0153 por el voltaje 2, que en esta primera iteración es un 1, por lo tanto nos va a quedar exactamente igual. Y en el caso del B3, lo mismo. También en la primera iteración es un 1, por lo tanto no va a haber ninguna diferencia, pero en el resto de iteraciones eso va a ir cambiando. Y listo, con eso terminamos la primera iteración. Lo que hay que hacer ahora es, usando estos valores, que son el nuevo valor de ángulo y de voltajes, usarlos para calcular las potencias. Con las potencias calcular la diferencia de potencia, calcular el jacobiano, con el jacobiano invertirlo, multiplicarlo por la variación de potencia y obtener el nuevo delta X. Y así se va repitiendo el ciclo hasta que lleguemos a un cierto valor de error. En términos de resultado, ¿qué es lo que vemos? Aquí tenemos los mismos gráficos que vimos en el Gauss-Seidel. Podemos ver, veamos las magnitudes y los ángulos primero. Podemos ver que la magnitud del voltaje 4 se mantiene siempre en 1.03, porque es un voltaje de un nodo PV, por lo tanto la amplitud del voltaje se mantiene constante, y el nodo
2 y 3, que son el azul y el rojo que está acá, bajan rápidamente a un valor y luego, bueno, oscilan un poquito, pero rápidamente convergen. Lo mismo pasa con los ángulos. Los ángulos cambian de la primera iteración a la segunda, casi inmediatamente llegan a su valor final. Y en el caso de la potencia reactiva que se calcula, esta potencia reactiva pasa lo mismo. De la primera iteración a la segunda iteración ya casi llega al valor final. En términos de amplitudes y ángulos también pueden ver lo mismo. Aquí tenemos los voltajes en términos reales e imaginarios. En este caso, tenemos que los voltajes 2 y 3 parten de 1 con ángulo 0. O sea, la parte real es 1, la parte imaginaria es 0. Y a la primera iteración, casi inmediatamente llegan a sus valores estacionarios. Lo mismo para el voltaje 3, perdón, para el voltaje 4, que parte con ángulo 0, ¿cierto? En 0 parte imaginaria y 1.03 es la parte real. Y a la primera iteración, inmediatamente llega al valor al ángulo que se necesita para solucionar. Si ahora vemos el voltaje, perdón, la variación del error, para poder saber la velocidad en la cual operan estos dos métodos, podemos ver lo siguiente. Revisemos primero Gauss-Seidel, para recordarnos cómo funcionaba Gauss-Seidel. Si usábamos Gauss-Seidel sin aceleración, para obtener un error de 1 elevado a menos 6, ¿cierto? Que es la línea que está acá abajo, necesitábamos del orden de 14 iteraciones. Y aquí las tres líneas que estamos mostrando acá corresponden a los errores de los tres voltajes, del voltaje 2, 3 y 4. Ahora, si aplicábamos aceleración, un factor de aceleración de 2.5, que es un factor de aceleración fuerte, podíamos reducir la cantidad de iteraciones a 9. Ya en 9 iteraciones sabíamos que el error que iba a tener los tres voltajes iba a ser menor a 1 elevado a menos 6. Pero veamos ahora el método Newton-Raphson. El método Newton-Raphson, las líneas amarillas que está acá, y acá hay dos líneas que se intercalan entre ellas, ¿cierto? El rojo y el azul están uno encima del otro, por eso no se ven, llegan a a un error de 1 elevado a menos 6 en solo 4 iteraciones, en menos de 4 iteraciones. A la cuarta iteración ya sabemos que hay menos de un error de 1 elevado a menos 6, lo cual es un aumento bastante grande con respecto al Gauss-Seidel, es bastante más rápido en llegar a los niveles de error del Gauss-Seidel. Ahora, si ocupamos el método desacoplado, en el método desacoplado recuerden que estamos despreciando los elementos que son cruzados, solamente estamos considerando que el delta ángulo afecta a la potencia activa y el delta voltaje afecta a la potencia reactiva. Y por lo tanto, el método no va a ser tan rápido, va a requerir por supuesto menos cálculo, pero no, como tiene mayor error, va a demorarse más tiempo en llegar al límite de error que estamos definiendo. En este caso, acá tenemos en azul, en morado y en verde los tres voltajes, y podemos ver que para 7 iteraciones recién llega a 10 elevado a menos 6. Ahora, 6 iteraciones de todas maneras es menos que el Gauss-Seidel incluso con aceleración. Por lo tanto, el Newton-Raphson es mucho más rápido en términos de iteraciones, porque como está basado en la derivada, ¿cierto? En el jacobiano, es muy fácil que llegue rápidamente al punto mínimo, a la solución. Pero recuerden que requiere un poco más de desarrollo, necesita un poco más de desarrollo matemático y el algoritmo necesita ser implementado con más cuidado que el Gauss-Seidel. Además, el Newton-Raphson requiere una inversión de matrices, que obviamente no se hace en forma directa, sino que se hace con algunos de los métodos que habíamos revisado antes, como la triangularización. Para finalizar, veamos como resumen, el método Newton-Raphson es un poco más complejo de analizar y también de implementar que el Gauss-Seidel, pero logra un mejor desempeño en términos de velocidad, de convergencia. ¿Por qué? A pesar de que solamente requiere 4 iteraciones, el problema en el ejemplo que vimos, el problema del Newton-Raphson es que para lograr esas 4 iteraciones tengo que invertir una matriz de 5×5, que bueno, en este caso no es tan grande, pero en sistemas reales puede ser bastante más grande. Y por lo tanto, a pesar de que son 4 iteraciones, cada iteración puede en realidad tomar más tiempo que el Gauss-Seidel. Y
En el caso de la versión desacoplada, se puede reducir el tiempo de cálculo, pero eso también es un poco eh, variable. O sea, depende de cada caso, porque si en el fondo el hacerlo con la versión desacoplada me toma menos tiempo de cálculo, pero voy a necesitar más iteraciones, en el fondo puede que requiera la misma cantidad de tiempo. Bien, bueno, con eso terminamos entonces el análisis de métodos Newton-Raphson. Muchas gracias.